¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Muy Jaime? bien, ¿qué tal? Victoriano y Bien, ¿qué tal? pues aquí vamos avanzando en la Cuaresma y hoy me parece que te toca, Jaime, ¿no? Sí, Y Leer. entonces, ni modo, tendré que leer yo. Muy bien. Bien, si no tienes alguna otra indicación, comenzamos Adelante. con el Iniciamos texto con del el texto. Evangelio, que es de Marcos en el capítulo 9, de los versos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Pues ahí está, Jaime. Muy bien. Bueno, pues en este segundo domingo de Cuaresma, siempre los segundos domingos de Cuaresma está el texto de la Transfiguración, de acuerdo al ciclo que se esté viviendo, al Evangelio que, que nos esté iluminando en cada año. Ahora toca Marcos, el segundo domingo de Cuaresma, y está el texto de la Transfiguración, un texto, un acontecimiento de vital importancia. No solamente está relatado en estos tres evangelios sinópticos, en los evangelios sinópticos, sino también en la carta de Pedro, segunda de Pedro 1:17, también allí está relatado. Pedro ya ahí va expresando este acontecimiento en el monte. San Juan no tiene este texto, no tiene, vamos a decirlo así, este relato, pero sí habla de la glorificación del Hijo en los 27, que se oye la voz, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Hablan de la gloria de Dios. El acontecimiento entonces de la transfiguración habla de la manifestación de Jesús. Y está enmarcado en dos anuncios de la pasión. Antes del texto de la transfiguración, Pedro ha proclamado la fe en él y Jesús les empieza a anunciar la pasión, y después, ya bajando del monte, vuelve a decirles que el Hijo del Hombre va a padecer. Entonces, este texto de la transfiguración pues quiere manifestarnos el misterio pascual, no solo la muerte, sino la resurrección de Jesús. Y es ahí desde donde se puede entender todo lo que envuelve esta narración de la transfiguración. Es el acontecimiento pascual, lo que se anuncia, lo que se revela, y por supuesto está la resurrección en el centro. En medio de estos anuncios de la pasión está esta manifestación de Jesús, la resurrección. Envuelto en estos elementos que nos hablan en algún momento
Éxodo, de Éxodo 24, ya casi al final de este capítulo, pues nos habla de esta manifestación cuando Moisés está en el Sinaí, estos elementos de la nube, la voz, el monte, esta manifestación nos puede recordar estos elementos que aparecen en la transfiguración. También está el elemento de las vestiduras blancas, que es toda la manifestación de Cristo resucitado. La resurrección de Jesús está presente. Habla de estas vestiduras blancas. La Biblia que consulté hacía referencia a algunos textos, por ejemplo, al Salmo 104, en su versículo 2, es un himno al Creador, y habla de esta vestidura blanca, ¿no? Como es el versículo, se los leo: te vistes de luz como de un manto, hace referencia a este salmo en su versículo 2. Y luego también hace referencia al Apocalipsis, donde el apóstol Juan, enviando la carta a Sardes, también habla de estas vestiduras blancas. El que venza, también el vencedor, se vestirá de blanco. No borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, estos elementos de la luz, de las vestiduras resplandecientes, hablan de esta presencia divina, de esta presencia de Dios, la presencia de la divinidad de Jesús, su divinidad. También habla de la nube está hacia el capítulo 40 del Éxodo. También hago referencia a estos textos porque son elementos que también están presentes en toda la historia de la salvación, en todas estas manifestaciones. La nube que acampa, que baja al tabernáculo, al campamento, y que pues va a ir guiando al pueblo. Se levanta y todo el pueblo va caminando, se detiene y el pueblo se detiene. Es la presencia de Dios. Todo esto entonces nos habla de esta manifestación gloriosa de Dios. Si el centro es el misterio pascual con estos elementos, pues quienes están en torno a ello es los testigos, ¿no? Hay unos testigos. Vamos a empezar con estos testigos, Moisés y Elías, platicando con Jesús. Es el testimonio de la ley, de la alianza, de los profetas, es el testimonio de ellos, ¿no? Que está presente allí. Ellos también recibieron sus propios encuentros, sus propias manifestaciones. Moisés, Elías en la cueva, y que le pedía que saliera para que pasara, para que viera el paso de Dios, en fin. Pero ahora están como testigos, vamos a decirlo así, es el pasado, que estaba anunciando ya la presencia del Mesías. Ahora ya lo contemplan, ya son testigos ya del cumplimiento de la presencia de Dios en toda su plenitud. Es el misterio pascual, la resurrección del Señor. Están otros testigos que no entienden nada, no entienden aún todavía nada, que son los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Esa expresión de Pedro que dice, pues hagamos 3 chozas, para ti, para Moisés, para Elías, es como si igualara a ambos, ¿no? Jesús, Moisés y Elías juntos, como todavía no ven a Jesús más allá pues de la tradición judía, de toda la tradición que venían viviendo, profetas, ley, y ponen en el mismo plano. Hagamos 3 chozas para ustedes, para ti, para Moisés, para Elías. Todavía tenían miedo, todavía es un testimonio muy débil, no lo han entendido. Entonces el monte es el encuentro, es la manifestación de Dios, y todavía la limitación de los discípulos, la limitación del hombre para entender el misterio completo, ¿no? Completo. Ven la resurrección, ven a Cristo glorioso, pero como que hacen a un lado el misterio de la cruz, hacen a un lado el misterio de los... Entonces aparece este testimonio todavía flaco, todavía débil, sin mucha consistencia de los discípulos. No interpretan bien los acontecimientos, y finalmente aparece la voz del Padre.
¿sí? La voz del Padre es el testimonio, es la voz que se deja oír, es como casi diciéndole a los discípulos, a ver, guarden silencio, a Pedro, a ver, guarda silencio, no hables, no es el momento de hablar, no es el momento ni siquiera de que expreses el entendimiento de lo que has visto, guarda silencio, y aparece la nube que envuelve que va a ayudar a direccionar mejor la manifestación de Jesús. Y esta voz, pues es la que hemos escuchado, dice el texto, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, ¿sí? Este es mi hijo muy amado, escúchenlo, esa es la expresión, ese es el testimonio, ¿sí? Ese es el testimonio del Padre. Este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿sí? A él es el que hay que escuchar. ¿Qué vamos a escuchar de Jesús? Pues si es el hijo amado, vamos a escuchar del hijo, pues el amor al Padre, ¿sí? El amor al Padre, eso es lo que necesitarán comprender los discípulos. ¿Qué hay que escuchar de Jesús? Pues cómo se ama al Padre hasta la muerte. Y entonces es aquí donde se visualiza perfectamente el misterio pascual. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y al escuchar a Jesús, pues vemos que Jesús nos está empujando para descubrir también el momento de la pasión. Es el misterio completo, es la pasión y la resurrección. Hay que escucharlo a él. Es en la cruz donde se vive este amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. Es el culmen, es la cruz. Y bueno, es lo que no entendieron los discípulos. Bajaron y dijeron, ¿qué es esto de la resurrección de los muertos? ¿Por qué no captan esto de la resurrección de los muertos? Porque estaban eliminando el acontecimiento de la muerte. No entienden aún todavía el misterio completo. Tendrán que ir caminando, tendrán que ir acompañando a Jesús para llegar a esta comprensión, vamos a llamarlo así, del misterio. Y pues así concluye el Evangelio. Estos son los elementos que yo podría compartir. Es el misterio pascual, el centro del Evangelio, y el testimonio que ya en un devenir, ya más adelante, dará la iglesia, darán los discípulos. Ya es un testimonio ya mucho más consistente a partir de haber vivido el acontecimiento pascual, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, por ahí yo señalaría los elementos fundamentales. Qué importante está este subrayado que haces de todos los elementos de este relato, que podría parecer como muy breve, pero que tiene una gran profundidad, ¿no? Miguel, ¿cómo ves? Sí, yo me quedé mucho con una frase de Jaime que ahorita comento, pero lo que me hizo comprender esto y otros pasajes fue el eliminar de mi mente que se trataba como de una película, ¿no? La vida de Jesús relatada en los evangelios no es como una novela en la que vamos descubriendo qué pasa, y la liturgia no es una novela que vamos descubriendo poco a poco lo que va a pasar. El evangelio y la liturgia son una serie de actualizaciones de todo el misterio, ¿no? No estamos como en una telenovela viendo qué va a pasar con Jesús. Y el pasaje de la transfiguración adelanta el final. A los lectores del Evangelio, adelanta el final de la historia, adelanta el final en cierta forma para abrirnos paso a una mejor comprensión de los puntos intermedios. A mí me gusta mucho el prefacio de este día que dice que Jesús se transfiguró, palabras más, palabras menos, para evitar en ellos el escándalo de la muerte, el escándalo de la cruz. Es decir, la incomprensión que nos hace tropezar en nuestra fe es la dificultad, la cruz que tenemos que adoptar, la donación de nosotros mismos, el perdón, todo lo que tenemos que hacer, que parece que no tiene fin la oscuridad.
La oscuridad parece ser una oscuridad como la pandemia, que ya no sabemos ni cuándo va a acabar, si va a acabar. Ya surgen otras mutaciones que pues la prensa nos dice que no responden a la vacuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Parece interminable la situación de dolor, la situación de desesperanza. Cuando una persona tiene una crisis de salud, parece interminable. Aunque te dé un sencillo catarro, parece interminable, parece que para el que tiene catarro, la vida cambió totalmente. Yo pienso que esto nos sucede a todos, ¿no? Entonces, la transfiguración es un adelanto de la historia que ya sabemos cómo va a terminar. Al principio de la Cuaresma se nos adelanta para que nosotros caminemos hacia la donación, caminemos hacia el perdón. Y esta donación y este perdón, que no es una cosa que va a durar toda la eternidad, sino que va a acabar el movimiento del dolor, porque el amor duele, el perdón duele. No podemos decir que estamos perdonando botados de la risa, ¿no? No podemos decir que si nos aplicamos a la donación de nosotros mismos, a morir a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos, duele, y es un quebrantamiento. Si nosotros damos de lo nuestro en esta Cuaresma, si compartimos el pan, si compartimos, nos quitamos de la boca el pan, o como lo es las vigilias o los viernes de Cuaresma, si nos quedamos en ayunas o nos quedamos con la sensación de no satisfacción, que no pudimos comernos lo que queremos, si nos adentramos en este proceso de cruz, parece interminable. Y entonces yo veo a la transfiguración del Señor como un adelanto pedagógico. La muerte tiene su fin. La donación tiene su fin. El dolor que te produce la cruz tiene su fin. El final de la historia no es el sufrimiento. Como las viejitas que iban el Viernes Santo a llorar y a sufrir el calor del Vía Crucis y las largas horas de la predicación de las 7 palabras que parecían 1000 palabras, la procesión del silencio, todo el mundo llorando, bueno, y que no llegan a la resurrección, porque el sábado santo en la noche tenemos una ausencia de estas viejitas, ¿no? Entonces, el adelanto es para que le demos sentido a la muerte. El adelanto de la gloria de Jesús es para que le demos sentido a la cruz. No es para otra cosa. No es para lucirse. Miren qué bueno soy, qué blanco estoy y que miren mis cuates, ¿no? Aquí platicando con Moisés y Elías. No, es como una seguridad que en nosotros nos da Jesús, de que las cosas no van a terminar en una eternidad de dolor, en una eternidad de muerte, sino que las cosas van a resucitar, y van a resucitar día con día, momento a momento. Si nosotros observamos nuestra vida, es un morir constantemente y un resucitar constantemente. Hay muertes que no son tan inmediatas de la resurrección. La resurrección no es tan inmediato delante de algunas muertes, pero en general nuestras muertes chiquitas reciben el premio de la resurrección muy grande, muy rápido, muy rápido. Algunas veces no. Y estas veces son las que nos hacen pensar que la muerte no tiene fin, pero sí tiene fin.
el punto de final lo ha puesto Jesús en la cruz y la resurrección. Me encantó que Jaime dijera que esto es interpretado por los apóstoles que están presentes sin entender nada, porque todavía no lo podían entender. No se les había dado el Espíritu Santo para entenderlo. Y lo vivieron con mucha angustia, ¿no? Mucha angustia. Llegado el momento de la cruz, dijeron, esto no es posible, nosotros nos vamos de aquí, nos escondemos, porque no sé qué pasó, no sabemos qué pasó. Y me encanta que Jaime diga que la incomprensión era por creer que Jesús estaba al mismo nivel y era una continuación del Antiguo Testamento, siendo que no. La resurrección de Cristo marca un punto y aparte del Antiguo Testamento y un punto y aparte de la vivencia de la fe para nosotros. No es los cuates de Jesús, ¿no? Son cuates todos, ¿no? No, es un punto y aparte. Jesús se queda solo. Ellos desaparecen porque el momento es de Jesús, no es del Antiguo Testamento. Me encantó que lo dijeras y me aclaraste mucho, Jaime, que cayeron las piezas en su lugar, ¿no? Bien, eso es lo que yo podría aportar. Gracias. Historiano. Fíjate que dos aspectos que me resuenan considerando este evangelio, y como bien lo fuiste hilando y explicando, en realidad nuestra vida se mueve en esa constante dinámica entre vida y muerte, ¿no? Hay momentos en los que es un poquito más complicado, como esto de la pandemia, donde parece que no acaba, donde entre lo que sí es y entre lo que me invento, pues se vuelve como más oscuro, ¿no? Pero la experiencia cristiana, pues es una experiencia, justamente decías, fundamentada en la resurrección, ¿no? Ese es el final, y entonces creo que con mayor ahínco y con mayor entusiasmo hay que insistir en que la experiencia cristiana es una experiencia de Pascua, es una experiencia de resurrección, aun cuando me duela más o menos, porque nosotros nos quejamos más, yo creo, de lo que nos duele, pero la dinámica de la vida misma es esa, y la vida cristiana no se puede sustraer, pero la vida cristiana está anclada en la resurrección, ¿no? Y entonces, y el otro aspecto que mencionabas ya al final de citando a Jaime, de que los apóstoles no entendían. Yo creo que nos pasa eclesialmente que no entendemos, porque luego estamos muy anclados en el Antiguo Testamento. Yo digo, pues sí, qué bien el Antiguo Testamento, wow, qué padre, pedagógico y todo lo que quieras, pero cuando incide tanto en la práctica pastoral, cuando hay esta veneración impresionante a la antigua ley y a todo el antiguo ordenamiento, digo que nos sigue costando trabajo entender eso de la resurrección. Es decir, este parteaguas, este punto y aparte, como de renovación total del pacto de Dios con sus criaturas, y nosotros, ay, no, nos quisiéramos... Nos aferramos a la ley. Ajá, en la ley, en las tablas de la ley, en la exclusión, Bueno, creo que con mayor fuerza necesitamos subrayar que sí, es un ordenamiento nuevo, punto y aparte. Qué bien que están ahí Elías y Moisés venerando al maestro, y pues es la superación pues de todo, ¿no? Entonces, es muy luminoso, ¿no? Sí. Yo
quisiera apuntar a alguna cosa que veíamos con Miguel Camín, que grabamos con Miguel Camín. En algún momento la reflexión de Miguel Camín, tratándose de la Semana Santa, decíamos, y decíamos los dos, no él nada más, sino los dos, apuntábamos que la Cuaresma puede ser vista desde el punto de vista de judío, de las normas de Cuaresma, de los ayunos y la necesidad de la vigilia. Olvidémonos un poco de esa mentalidad, no de la vivencia del ayuno y de la vigilia. Eso sigue vigente en la iglesia, pero el punto de vista, del punto de arranque y del punto de llegada, no es la ley, no es la ley, no es que seamos judíos, no podemos negar que las cosas han cambiado desde el punto de vista de la resurrección. No es una Cuaresma de martirio, ¿no? Es una Cuaresma alegre, porque vamos caminando hacia la resurrección. Sí, sí, y entonces, pues por supuesto que la lógica y la vivencia cristiana necesita ir más allá tú decías, de las pequeñas muertes, incluso diría de las pequeñas crucecitas que luego en ciertos ambientes católicos se encantan tanto, ¿no? Predicar la cruz como el sufrimiento. Dios, hoy escuchaba a alguien que decía, es que Dios bajó para sufrir y no, criaturita. Bajó para enseñarnos a superar el sufrimiento. Para darnos el camino, ¿no? Pero cuando en la experiencia cristiana te centras en el sufrimiento, en la cruz, en el dolor, en la resignación. Ay, qué vida cristiana tan triste. No, pues es luminosa, ¿no? Es un adviento de la posibilidad de una vida mejor, plena, ¿no? Plena, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, plena. Y entonces, pues me encanta, ¿no? Que lo podamos mirar desde ahí. Pues ahí está, Jaime, ¿quieres agregar algo más? Nada más, abonando un poco a lo que ya han comentado, cuando ya desaparece, ¿se oye? ¿Sí? Sí, ya. Cuando desaparecen Elías y Moisés, es también como ya la vivencia cristiana, ¿no? Llega un momento en la historia en donde ya se rompe, ¿no? Se rompe con la ley, se rompe con los profetas, porque ya se cumplió, ya se cumplió lo que habían anunciado, se ha cumplido en Jesucristo y rompen. Sí. Entonces, esto de estos primeros pasos de la iglesia, ¿no? Con San Pablo, los apóstoles, que van rompiendo. Ahora, esa ruptura también la podríamos nosotros también ir viviendo, ¿no? Rupturas que nos anclan todavía nos anclan en tradiciones, en percepciones que pues ya no son, pero que sí necesitamos ir dejando atrás para que sea un testimonio mucho más auténtico de la resurrección. Yo no hablaría de rupturas porque a lo mejor causa espanto en algunas personas. Pues bastaría leer el Evangelio, ¿no? Para darse cuenta que efectivamente Jesús hace una ruptura. Pero yo lo diría de otra forma. A ver, yo lo diría en palabras del Evangelio de Mateo. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Entonces, en Jesús no tenemos tan solo una ruptura, sino tenemos una superación. Una superación. Cuando uno pasa de la primaria a la secundaria, rompe uno con la primaria, hasta de plantel, de amiguitos, del ambiente. Pero es una continuación y una planificación de la primaria. La secundaria es una planificación. Y cuando uno pasa a la prepa, hay una ruptura también, cambias del plantel,
de sitio, de estudios, de amigos, de compañeros, y así te pasa en todas las etapas de la vida. Entonces hay una progresión. Yo hablaría de una progresión, de un darle cumplimiento a las cosas. La ruptura sí, pero me parece que la palabra que brota del Evangelio de Juan nos puede dar mucha luz, la sustitución, la sustitución. Moisés y Elías quedan sustituidos por Jesús. La ley y los profetas quedan sustituidos por Jesús. Si nosotros leemos a Moisés y a Elías, es a través de los ojos de Jesús, a través del cristal del Evangelio. Nosotros no somos judíos, no somos judíos. Por más que seamos descendientes de los judíos, no somos judíos. Ha habido una ruptura, ha habido una planificación, ha habido una sustitución de de la resurrección con respecto a la fe antigua. Sí es una ruptura, pero la ruptura así como así produciría un shock. Bueno, sí es una ruptura, pero una planificación, es una continuación de plenitud y también una sustitución, Como sustituimos muchos elementos de nuestra infancia en la adolescencia, los asumimos y los sustituimos, y en la madurez sustituimos casi todo. En 7 años nuestra piel es distinta, nuestro cuerpo tiene moléculas distintas, claro. Somos sustituyentes de lo que éramos antes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y anoto que es importante decirlo en cuanto que luego nos vamos con la finta, ¿no? De conservar o de ser muy devotos de las tablas de la ley y no hacer la sustitución, ¿no? Sino así es. Entonces, pues de eso se trata, ir considerando el Evangelio para quedarnos, no sé si un poquito menos o un poquito menos tiempo, como Pedro, Santiago y Juan, que no entendían lo de la resurrección. En una de esas, escuchando el Evangelio, pues podemos ir entendiendo remontando resurrección en nuestra vida. Pues, ¿por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Claro. Tenemos un elemento que nos da luz a nosotros que no tenían antes ellos. Estamos en un plano muy superior de entendimiento, porque ya tenemos todo el final de la historia, y no es como una telenovela en la que a ver si resucita esta vez, este año, a ver si resucita o no resucita este año, no. Ya tenemos todo el entendimiento de los misterios que vamos a ir celebrando, y recordando y pues destacando un elemento a la vez. Vamos a destacar el elemento de la cruz, el elemento de la pasión, el elemento del camino hacia la cruz, del silencio, del juicio. Vamos a ir destacando la última cena, pero ya sabemos que al final de cuentas tenemos que destacar también y sobre todo la resurrección. Sí. Y ese es pues ¿cómo se llama? El signo bajo el cual caminamos, ¿no? Porque si no, bueno, es que hay ambientes que no, entonces hay que decirlo. Pues qué bien. Quiero nada más agradecer a las personas que se anotaron y que se siguen anotando en la lista de los catecúmenos. Pues el neocatecumenado no es el movimiento del neocatecumenal, el camino catecumenal de Arguello, sino eso es una renovación de nuestro catecumenado para gozar más la Pascua en este año. Entonces, les decimos que
Jaime, Victoriano y yo vamos a estar haciendo oración por esta lista, todo en las misas dominicales, que se van a mencionar los nombres, no los nombres de pila, sin apellidos, aunque se repitan como Jaime, Jaime, Jaime. Miguel, ya sabe Dios a qué Jaime nos referimos en cada Jaime, ¿no? Entonces, pues vamos a estar nosotros también como Jaime, Victoriano y Miguel, y pues en la lista va a haber una oración especial en el momento de las oraciones universales, y allí mencionaremos los nombres de los que se anotaron para vivir una cuaresma más comprometida, más consciente, ¿no? La pandemia nos es favorable para esto, ¿no? Bien, pues Jaime. Pues muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, amigas, amigos, ahí está la invitación a vivir bajo el signo de la resurrección, también la cuaresma y los momentos difíciles. Vamos caminando hacia la Pascua, no nada más esta Pascua temporal, sino hacia la Pascua eterna. Pues bendiciones. bendiciones. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.